principales peligros que encontramos en la red, por ejemplo, es, bueno, la extorsión. Digamos lo que la extorsión se convierte en una forma o en una herramienta compleja después de situaciones que nosotros creeríamos inofensivas como el bullying, ¿sí? En la que, por ejemplo, nuestros hijos y nuestras hijas son vulnerables desde el contenido que comparten. Entonces, lo que sería una situación al principio burlesca o de un contenido psicológico, emocional, que realmente tiene un tinte bastante lascivo, ¿no? Al principio nosotros creemos que el bullying en nuestra época, por ejemplo, o en nuestra dinámica educativa es un tema manejable y resulta que tiene un componente emocional denso, porque el otro me rechaza, porque el otro me lastima, porque soy objeto de burla, no solamente para uno ni para dos, sino para una comunidad entera que se puede enterar de lo que me están haciendo y de que mi imagen se ve perjudicada y por ende lo que hablábamos al principio, mi identidad virtual o mi identidad digital se ve perjudicada, ¿sí? Además, ahora hay un contenido sexual o sensual bastante perceptible, diría yo. Es la parte del sexting, la parte del texting, que son interacciones en las que uno creería que no hay ninguna segundas intenciones, porque el texting y el sexting están dirigidos principalmente a una dinámica de pareja, diríamos nosotros, en las que las aproximaciones pues parecen ser inofensivas porque no hay contacto. Pues resulta que tienen un componente un poco más delicado, porque el texting es muy sugestivo, sensual, sexual, ¿sí? Pero parece que al ser privado, o sea, al ser una dinámica dual en que las dos personas establecen un contacto, nadie más va a tener acceso a esa información. Resulta que volvemos al tema anterior, que es una exposición directa de lo que yo he escrito, de lo que yo he manifestado, de lo que yo he deseado, de mis preferencias, de mis intenciones. A veces también puedo ser objeto de burla de la otra persona cuando le he manifestado mis intenciones, mis deseos, mis propósitos, puede tergiversar esa información, ¿sí? La puede convertir en objeto en mi contra, que me puede lastimar. Y bueno, el sexting hay casos infinitos en los que realmente incluso estas imágenes o este contenido puede ser eh, referenciado para trata, ¿no? Puede ser referenciado para contenido pornográfico infantil, para contenido pornográfico adolescente. Otra cosa que hablaba anteriormente que me parece muy importante frente a los peligros, pues es la parte del ocio y de la parte de los videojuegos, ¿sí? Que no sabemos realmente con el contenido que nos podemos encontrar. Adicionalmente a eso, yo como terapeuta, como psicóloga clínica, puedo adicionar que hay elementos dentro de nuestra dinámica o dentro de nuestra rutina con nuestros hijos pequeños, por ejemplo, que el contenido, la manipulación del celular, de la tablet, del computador puede generar adicciones adicionales que retrasan el proceso de aprendizaje, generan una fijación en la rutina tremenda. Entonces, es decir, nuestros chicos solo comen con celular, nuestros chicos solo actúan bajo el manejo del celular, las aplicaciones se vuelven fijas, reiterativas, eh, altamente estimulantes, incluso hay una preferencia en la realidad virtual que en la realidad real, en un proceso de interacción que se ve reducido por la parte digital y virtual, entendiendo de que hay una restricción en el contacto social, en la exposición, por ejemplo, de ambientes naturales, pero que sí es bien importante que como padres también demos la oportunidad de jugar con nuestros hijos o de interactuar o de incorporar otra serie de actividades adicionales en nuestra rutina en la que los tiempos virtuales se vean eh, reducidos de cierta manera o con una supervisión constante. Hay unos signos que, emocionales, por ejemplo, con los que podemos identificar que nuestro hijo está teniendo una actividad eh,
no sé, que pueda generar un deterioro emocional, llamémoslo así, o que pueda ser víctima de alguna afectación a nivel digital. Y primero es que nuestro comportamiento verbal, pues, perdón, nuestro comportamiento corporal cambia, ¿sí? En estos casos, nuestros chicos tienen una alta tendencia a permanecer solos, a permanecer completamente conectados, enchufados, ¿sí? Hay que estar muy expectantes al comportamiento o al lenguaje eh, corporal, el lenguaje no verbal. Siempre hay una tensión, eh, a nivel emocional hay una restricción, hay una limitación en la comunicación porque se genera una tensión. Como cuando nosotros tenemos una preocupación excesiva, realmente nuestros chicos pueden sentir esto como una carga bastante pesada. Eh, Eso como primero. Como segundo, cuando nosotros nos damos cuenta en nuestra plataforma digital, eh, deben haber comentarios y por eso nosotros casi que nos tenemos que volver unos expertos porque incluso los emoticones o los emojis se vuelven un lenguaje, ¿sí? Para que a nuestros hijos no los puedan lastimar, digamos, lastimar, puedan hacerle bullying, puedan ser víctimas de esta información. Puede haber un comportamiento, incluso papás y entidad educativa, puede haber un comportamiento o una tendencia incluso al desahucio de la vida, ¿sí? Porque es tan impactante la información que están diciendo de mí, la información que están transmitiendo de mí, y yo no quiero vivir. Entonces se pueden presentar periodos de limitación alimentaria, de pérdida de sueño, ¿sí? De, sí, de desinterés, una planicidad emocional significativa. Ojo, yo estoy dando unos criterios diagnósticos, ¿sí? Son comportamientos o son signos y síntomas que competen, digamos, a patrones, incluso o a cuadros de afectación emocional, ¿sí? Cuadros diagnósticos, por ejemplo, de depresión, ansiedad, ¿sí? Afectación emocional significativa. Y entonces estos indicadores me pueden generar una lectura de que algo está pasando en las redes, de que algo está pasando con chicos y con chicas. Entonces, cuando se presentan estos signos de alarma, como los habíamos señalado antes, ¿sí? Por ejemplo, una tendencia alta o atípica a permanecer solos, una tendencia alta a estar susceptibles, sensibles, irritables o incluso presentar cuadros de llanto, inmotivados, sí que no entendemos por qué se presentan, en los que revisamos sus plataformas y redes sociales y hay una serie de comentarios altísimos o incluso han borrado información, ¿sí? Han borrado información que ha presentado reciente como contenido eh, pictórico, imágenes, ¿sí? Eso puede también ser una señal. Cuando recibimos eh, comentarios burlescos o privados, también desconocidos, de material desconocido, también tenemos que desconfiar, tenemos que preguntar. Bueno, cuando pasa esta situación, lo más importante es que nosotros busquemos ayuda, ¿sí? Si entendemos o nos damos cuenta de que definitivamente eso es una situación macro, en el caso de que sea macro, hablo de un proceso de extorsión, un proceso de sexting, un proceso de bullying significativo. Busquemos ayuda o orientación porque a veces nuestras herramientas como papás están más direccionadas a proteger o a castigar o a juzgar de pronto un poco y en nuestro afán nuestra comunicación no puede ser tan asertiva. Entonces, busquemos redes de apoyo que puedan soportar esta situación. Igual hay que reconocer que el apoyo debe ser incondicional, o sea, la responsabilidad es incondicional. Incluso jurídicamente nosotros cuando nos encontramos en estos casos, entendemos que la responsabilidad es compartida. Entonces, por eso para tratar de solventar esta situación debemos buscar la orientación completa y continua.
Cuando nosotros nos damos cuenta que es un caso que se puede abordar desde casa o desde el apoyo nuclear, la comunicación asertiva va a ser la herramienta para que nosotros podamos solucionar o solventar, porque vamos a empezar a fortalecer las estrategias de afrontamiento de nuestro hijo o nuestra hija, vamos a revisar los niveles de autoestima, los niveles de seguridad, los niveles de autoeficacia, por ejemplo, ¿sí? Los niveles de valía y de autoaceptación. Sobre todo estas herramientas en las que si mi hijo es víctima, por ejemplo, o mi hija es víctima, esta es la dinámica que está. Ahora, también es relevante poder hacer un análisis del contenido cuando mi hijo es victimario, mi hija es victimaria. O sea, es decir, cuando mi hijo genera un contenido que puede dañar al otro, ¿no? Es muy, muy importante que podamos ser conscientes también de que esta situación se puede presentar.